¿Cómo les va? Está conmigo el doctor en Derecho Sergio López Aillón. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Compañero de páginas en Milenio, exdirector del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el célebre CIDE, y actualmente investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas. Investigaciones Jurídicas. De la UNAM. De la UNAM. Pues Sergio, has escrito, te has ocupado del tema de la Suprema Corte de Justicia y hoy comenzaron los senadores a platicar con las candidatas del presidente López Obrador a ocupar el lugar que dejó vacante. Hay quien dice que fue un regalo de Arturo Saldívar Lelo de la Rea al presidente López Obrador para nombrar como ministra a una de sus candidatas. Hoy comenzó la comparecencia de ellas ante, entiendo, la Comisión de Estudios Jurídicos o no sé cómo se llame del Senado, y quise platicar contigo, pues, para empezar por el principio, ¿a qué se dedica la Suprema Corte de Justicia? Gracias por la invitación, Carlos. A ver, en el Estado democrático de derecho que tenemos en México, el supremo poder de la Federación, como dice la Constitución, se deposita en tres poderes: en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial. ¿Y cuál es la función del judicial? Básicamente, resolver las controversias que se presentan entre los particulares y la autoridad o entre la autoridad. Bien. Segunda idea, estos tres poderes no son poderes absolutos, están subordinados a lo que establece la Constitución. Son poderes constitucionales y por lo tanto lo que pueden y no pueden hacer está determinado por la Constitución. Frecuentemente hay controversias entre poderes. ¿Por qué? Porque hay diferencias en la interpretación, en la lectura, en el entendimiento de la Constitución. A veces hay diferencias entre el legislativo y el ejecutivo, o entre un gobernador y el presidente, o entre un municipio y un gobernador, o entre gobiernos estatales, o entre el Congreso. Cuando suceden estas controversias, cuando suceden estas diferencias, quien tiene la obligación de resolverlas siguiendo el texto de la Constitución es la Suprema Corte en su función de tribunal constitucional. Entonces, su función es ser el intérprete último de la Constitución, el que determina el sentido, y esa facultad le permite resolver las controversias que se presentan entre poderes, o también, en muchas ocasiones, cuando llegan asuntos que afectan el sentido de los derechos humanos, la Corte también tiene la última palabra. Por eso se dice que la Corte es la garante de la Constitución, ¿no? O la garantía de la constitucionalidad. Ahora, ¿cómo lo tiene que hacer? Primero, es un órgano colegiado, es decir, es un órgano que integra diferentes visiones, personas, maneras de entender el mundo, la vida y la Constitución. 11 ministros. 11 ministros, que tienen que ser abogados de formación y cuya característica principal es su capacidad de actuar de manera autónoma, imparcial, independiente. Porque perdóname, pero esto es muy difícil porque todas las personas en el mundo tenemos filias y fobias políticas o ideológicas. Desde luego, porque estas tres características no implican neutralidad ideológica. O sea, cualquier ministro tiene preferencias, visiones, tiene una serie de valores, pero cuando ejerce su función como ministro, lo tiene que hacer, insisto, de manera imparcial. Tiene que leer el texto de la Constitución y hacer su interpretación y ponerlo en una mesa de diálogo, de debate con sus otros. Al margen de sus filias o fobias políticas. Y por eso es un órgano colegiado que se renueva de manera escalonada. Porque lo que se quiere es que la pluralidad
digamos, del cuerpo político mexicano, no solo de los políticos, sino de la nación, tenga una representación ideológica, política, en una diversidad de visiones. La Corte no es un órgano homogéneo, Sí, no. es un órgano que admite la diversidad y es ese diálogo a través de la pericia, de la expertise, de la argumentación y de los diferentes valores que están en juego en las decisiones. Por eso finalmente votan. Por eso finalmente votan. Y hay quórums de votación, algunos mayoría simple, en otros mayoría calificada, para asegurar que es el colegiado el que decide a partir de esa discusión, de ese debate, de esa argumentación. Ahora, esto históricamente o en la historia reciente ha tenido una movilidad. Los ministros Inusual. concluyen su periodo o queda truncado por X razón, pero parece que estaba pensado como para que cada presidente de la República pudiera proponer al Senado un cierto número de prospectos. Exacto. Pero al parecer no tantos como los que ahora tiene el licenciado López Obrador. Exactamente. Porque como está diseñado el sistema de selección de los ministros, y aquí es importante, déjame ponerlo en esta frase, los controlados designan a los controladores. Es decir, el presidente más el Senado, más una mayoría calificada, es el que designa a los ministros de la Corte. Son los controlados. Son los controlados. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué la suma de presidente y Senado? ¿No? Porque quiero que los otros dos órganos, el Ejecutivo y el Legislativo, intervengan en la designación y es normal, dado el sistema presidencial, que un presidente proponga candidatos, digamos, con los que tiene cierta afinidad o cierta simpatía, o que le parecen que tienen condiciones, ¿no? Y el Senado tiene que llegar a una mayoría calificada. El sistema de escalonamiento en la designación de los ministros lo que buscaba pues era equilibrios, ¿no? Así como hay una alternancia de partidos políticos en la presidencia y en el Senado, que no sea un presidente y una configuración del Senado la que designen a muchos. Lo que sucede en el periodo del presidente López Obrador es que hay dos situaciones anómalas. La primera fue la renuncia del ministro Medina Mora. Renuncia muy cuestionada porque parece que hubo presiones indebidas y una falla en el Senado. Al todo presiones que implicaban a su familia. A su familia. Y prefirió decir adiós a las almas. Y una falla en el Senado en decir que esa no era una causa grave. Y la segunda es la renuncia del ministro Saldívar, quien también, por lo menos en mi opinión y la de muchos colegas, no configura la causa grave que señala la Constitución. ¿Y por qué la renuncia tiene que ser una causa grave? Porque lo que quiere la Constitución es asegurar, garantizarle a un ministro que va a tener sus 15 años, que tiene un periodo de 15 años que conoce desde antes y que le va a permitir con el tiempo ganar esa autonomía que queremos en los ministros. Es un diseño institucional bien pensado, bien cuidado, que genera o debería generar este resultado benéfico. La tercera diferencia que yo veo es que por primera vez tenemos a un presidente que públicamente pone en cuestión las decisiones de la Corte, alegando conservadurismo, corrupción, privilegios y no argumentando. Lealtades y deslealtades. Lealtades y deslealtades. Al grado como si fueran empleados de él. Exactamente, Carlos. Como si no entendiera, y creo que sí lo entiende, que un ministro tiene que tener justamente esa autonomía de él y de todos los senadores, porque la función que va a hacer tiene que tener este carácter de, insisto, no neutralidad ideológica, de imparcialidad. Pero debe cumplir con su trabajo. Y a la gente se le respeta o no por el cumplimiento de sus responsabilidades. Y lo voy a poner de manera.
¿A quién le debe fidelidad absoluta un ministro de la Corte? A la Constitución, no al presidente o al Senado. Esa es la clave para entender este asunto. Bueno, el caso es que de manera excepcional el presidente López Obrador habrá podido nombrar a 5. Nombrar a 5 ministros. 5 ministros. Eso no se había dado Nunca. Con los últimos 4 o 5 presidentes. No se había dado desde el 94, es una situación. El que más había nombrado creo que era 3, máximo 4. Y algunas veces, como el caso, por cierto, del ministro Saldívar, pues eran propuestos, en el caso de Saldívar, por Felipe Calderón. Por Felipe Calderón. Y después Saldívar fue muy crítico de Felipe Calderón, y ni se diga cuando fijó su posición sobre la tragedia en la guardería ABC. A ver, lo voy a poner de manera un poco simple, pero creo que ayuda. Es normal que los ministros designados por un presidente tiendan a ser empáticos, déjame decirlo, con la lectura o con la visión constitucional de un presidente. Pero eso dura 6 años. Cuando transcurren los 6 años, ya, digamos, esos vínculos se rompen. Y otra vez, aquí la importancia del escalonamiento y que un presidente no nombre a muchos ministros o una configuración del Senado. Bueno, pues eso es lo que está ahora en juego. En juego, porque el presidente propuso a 3 mujeres para ocupar el lugar de Saldívar, pero a las 3 se les tiene como subordinadas o incondicionales del presidente. Y Sergio, el tiempo de este asalto a la razón prácticamente se agotó. Yo te pido que le entremos ya a la terna, si aguantas aquí, y continuamos la plática. Desde luego que sí. Muchas gracias al doctor Sergio López Ayllón, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.